ya regresamos. Usted ya lo sabe, a esta hora de la mañana, viernes, es mesa de análisis, mesa de debate, con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas. Siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos con Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Felipe Martínez Chávez. Felipe, muy buenos días. Claudia, buenos días a los compañeros al auditorio. Gracias, y también con nosotros en viernes está Martín Sánchez Treviño. Martín, muy buenos días. Bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa, pues lo que se está viviendo en la Secretaría de Salud, un conflicto laboral que ha ido creciendo y en varias áreas, pero en esta ocasión nos llama la atención precisamente la Secretaría de Salud. El día de ayer observábamos cómo llegó un grupo de trabajadores eventuales de varios municipios frente a la Secretaría de Salud, pues de alguna manifestación trataron de dialogar con las autoridades, la Secretaría General de Gobierno trata de dialogar con ellos, no hay ese diálogo, esa respuesta que ellos esperan. Incluso una persona por ahí pues dijo, se empezó a extraer sangre, ¿no? También, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué llegar hasta esta situación? Se habla de que si es un golpeteo político, si es que están firmando esos famosos contratos, despidos injustificados. ¿Tu percepción, Inés? ¿Te parece? Iniciamos contigo. Sí, gracias, Claudia. Bueno, yo pienso que este es un problema histórico, que las partes tienen su razón, o sea, tienen sus argumentos para actuar como están actuando y hay que ponerse en los zapatos de cada quien para entender los alcances de este problema. Si repasamos los últimos eventos en torno a este tema trascendentes, la contratación de personal eventual que luego no fue basificada, se fue acumulando al paso de los años, de los sexenios, y fue cuando llegó Rodolfo Torre Cantú a la Secretaría de Salud, cuando se empezaron a basificar los grandes bloques de trabajadores. Digo, antes se basificaban ahí algunas gentes aisladamente y más por alguna influencia que por alguna preocupación o por algún programa institucional. A partir de Rodolfo, cada año se empezaron a dar basificaciones, de modo tal que cuando había trabajadores con más de 30 años de antigüedad sin haber obtenido una base, se empezó a reducir esa brecha y se fue bajando hasta 20, hasta 15 años de antigüedad los que estaban en proceso de basificación. Un trabajo que continuó ya Egidio Torre como gobernador. Cada año se siguieron dando bases, no en el tamaño del que se daban en tiempos de Rodolfo secretario, pero se siguieron dando bases, importantes paquetes de bases cada año, y andaban allá de los 15 años más o menos de antigüedad que se estuvieron basificando en los últimos paquetes del pasado gobierno. El problema en este momento es que el nuevo gobierno, para los efectos de los trabajadores, el problema es que el gobierno ya no les está dando esa esperanza de que van a seguir. El año pasado ya no hubo basificaciones, no hay proyectos de basificar este año, y bueno, si queremos tomar un botón de muestra, un doctor o un radiólogo que se queman las pestañas 5 años o hasta 7 años estudiando para obtener un trabajo y luego les ofrecen un contrato dentro de la Secretaría de Salud o consiguen un contrato dentro de la Secretaría de Salud, no están pensando en los 3,000 pesos que les van a pagar, están pensando en que en un determinado momento, que a lo mejor no va a ser mañana, pero puede ser pasado mañana, vayan a obtener la base y vayan a recibir un salario digno. A lo mejor no es un salario generoso, pero un salario digno a su esfuerzo, a su trabajo. Decimos, si les pagan como eventuales 3,000 pesos, como profesionistas con su clave de la profesión y del trabajo que ejercen, van a ganar 20,000 pesos. Entonces, claro que es un mundo de diferencia, y claro que lo primero que estás haciendo por 3,000 pesos, nadie estudia una carrera universitaria para ganar 3,000 pesos mensuales. O sea, lo que estás haciendo son méritos cuando entras a aceptar ese trabajo que ni para un obrero que no estudió una carrera profesional y tan delicada como son las ramas de la salud, es digno. 3,000 pesos, te estoy hablando de un número cerrado, pero no va más allá de 3,000-4,000 pesos. Es el salario al que aspiran, que es el tabulador oficial,
es 5, 6, 7 o hasta 10 veces mayor de lo que perciben. Y si entran es con esa esperanza. Y si se les cierra la esperanza, si no hay al menos un compromiso de la autoridad de que van en determinado momento a concederles la base a su fuente laboral, pues entonces entra la desesperación esta que estamos viendo y el reclamo, porque además la ley del servicio burocrático establece que después de un determinado tiempo, que no pasa el año, de estar trabajando por contrato, el trabajador, el burócrata, debe de recibir por ley su base sindical. Entonces, eso es la ley del servicio burocrático federal que aplica para los trabajadores de salud, en el entendido que son servicios que finalmente tienen su fondeo en el presupuesto federal. Cuando existe en general en la ley del servicio burocrático dos figuras, el eventual y el de base como trabajadores, en el caso que nos ocupa hay hasta 4 y 5 figuras distintas. Hablan de por contrato, hablan de eventual, hablan de por proyecto y el de base, por supuesto. Homologados. Entonces, exacto. Entonces, aquí hay una irregularidad que se tiene que corregir. Ahora, si brincamos al otro lado del escritorio y nos ponemos en los argumentos de la autoridad, de la Secretaría de Salud o del Gobierno del Estado o de la Secretaría de Finanzas, bueno, pues ellos lo que dicen es, pues no tenemos presupuesto para hacerlo. Pues sí, tendrán su argumento, ¿verdad? Su argumentación presupuestal. Y sin embargo, bueno, aquí lo que impera pues es que haya una voluntad política para hacer el esfuerzo y buscar un mecanismo de modo que si no se resuelve mañana el de todos los trabajadores eventuales, por lo menos haya un calendario como el que existía antes. Digo, en este tiempo del que hablábamos de los 2 pasados sexenios, se fue acortando la brecha, pero a la vez constantemente se está contratando nuevo personal, se están haciendo nuevas áreas, se están construyendo nuevos hospitales que contratan nuevo personal y vuelve a crecer. Por eso no se puede detener. En el momento que se detiene, si el año pasado eran 2,000 trabajadores eventuales, pues para este año pueden ser 3 o 4,000, porque los nuevos que están llegando, y si el año pasado había quien tenía 15 años sin recibir su base, pues este año ya son 16 años. Es decir, no es algo que se pueda detener, tiene que ser dinámico, y para poder alcanzarlo pues tiene que haber en principio voluntad política. Felipe, tu percepción. Sí, yo lo veo en dos vertientes aquí. Una la cuestión legal y la otra moral, la otra ética de principios. En lo legal yo no conozco a la señora secretaria de Salud, pero yo en parte le concedo la razón. Haz de cuenta que tú eres dueño de una casa, la renta, celebras un contrato, te paga 10 años renta y a los 10 años se quiere quedar con tu casa. Entonces, ellos firmaron un contrato bajo ciertas condiciones, ellos, tengo entendido, le dieron lectura. Si en su tiempo, si tienen 10 años o 3 años o 2, ahí quedó establecido cuánto se les iba a pagar. Pasa el tiempo, entonces ya ellos se creen con más derechos, y tratan de conseguir un pase automático a una plaza. Y la secretaria, en este caso, yo le doy la razón, pero ahí entra la voluntad política, como dice Inés, entra lo moral. El gobierno del Estado, en este caso, no dice, no tengo dinero, no se destinan recursos a crear nuevas bases o a cubrir bases, porque puede haber de que están desocupadas. Entonces genera un problema, pero esto no es nuevo. Hizo crisis en los últimos días. Pero este problema tiene 5 o 10 años, tiene más, y también, como dice Inés, es un cuento de nunca acabar, porque tú les das la plaza y estás creando más eventuales.
porque hay programas, la mayor parte de la inversión del gasto que tiene salud es federal y el gobierno del estado pues no está dispuesto a meterle dinero. En lo federal los diputados dicen necesitamos un decreto, necesitamos modificar la ley para poder aparte homologar los sueldos de estas personas que son temporales con los que ya tienen una base. Entonces, si lo vemos en esto, en lo legal, dicen no tengo recursos, no hay partidas, no podemos homologarte, no podemos darte las bases, así sean 4,000, así sean 3,000, si va a haber un día sin los eventuales, pues va a generar problemas. Sí, estos generalmente tenemos entendido que son de los programas federales, que de fumigación, que de vacunación, que de LED. Hay muchísimos recursos que llegan en forma temporal, se cumplen y se van. Y estamos hablando que son miles de trabajadores. Estos eventuales podrían, según los documentos internos que se manejan ahí, pues son 6 meses. Y hay otros que es en forma temporal, pero también en esos mismos documentos, en los modelos que hemos visto, dicen que ellos tienen derecho a servicio médico, tienen derecho a un descanso, no tienen derecho a infinidad de prestaciones. Como el resto de los trabajadores. Como si fueran personas de base. Yo creo que ahí habría que darse una voluntad política para resolver. Ahora también, verlo como un problema social. Pero mientras en otros estados hay una reglamentación para estos eventuales, en Tamaulipas no la hay. Pero también hacer conciencia del que le va a llegar, como dice Inés, si terminó medicina y se llevó 8 años o 9 años, decirle que va a ganar 5,000 pesos y que esté consciente de eso. Porque si al año siguiente va a exigir una base, pues es un cuento de nunca terminar. Martín. Pues es que parece que una buena intención se convierte en una obligación. Es decir, son trabajadores y tengo entendido que este tema tiene que ver con la sección 51 directamente. Y bueno, tiene que ver necesariamente por la disputa que hay interna entre Adolfo Sierra y entre Maribel, la que estaba también jugando Héctor López. Héctor López pues ya se debe haber retirado de esto porque ya logró la candidatura de Morena en Mante. Pero sin embargo, pues Maribel sí tiene por ahí una denuncia, una demanda por robo de medicamentos. Eso es lo que tengo entendido. En el norte del estado. Sí, y por lo mismo pues los trabajadores la han destituido. Este tema del hecho y el hecho en sí, pues es un hecho vergonzoso, es un hecho que no tiene por qué tener lugar en ese sitio, porque y bueno, después podemos decir, entonces justificas la detención, justificas a esta persona que haya sido detenida a la policía. Pues yo creo que hay que respetarnos, y si te manifestaste, pues era pacífico. Pues no es tan pacífico porque ya te sangraste, hiciste un escándalo, lograste que los medios de comunicación, que nos gusta el chisme, nos gusta el argüende, o sea, ahí estamos, y es a lo que le damos voz, y es a lo que le damos forma, pero no le damos voz al problema que ellos traen de fondo, porque esto definitivamente que responde a otros intereses, a una grilla barata, a una grilla interna de ese sindicato, y yo creo que no estamos para grillas baratas, o para que esas grillas baratas vayan y ocupen las primeras planas de los periódicos de nuestra ciudad, o a lo mejor quizá también de otras ciudades del estado. Yo creo que tenemos que llamarle a las cosas por su nombre, y a lo mejor puede sonar como que este gobierno es insensible, no ve, o sea, es que si te están diciendo que no es cuestión de las bases que el Estado puede otorgarte, son bases que vienen de la Federación, porque se derivan, como ustedes comentaban, tanto Inés como Felipe y tú, Claudia, se derivan de programas, de recursos que la Federación deriva para el Estado, y definitivamente, bueno, no tienen la posibilidad de basificar porque son para un contrato temporal.
Entonces yo creo que en ese sentido habría que ver qué es lo que está detrás de esto, por qué precisamente tiene que ser cuando van a iniciar las campañas electorales, cuando estamos ya calentando los motores para que arranquen los partidos y sus contendientes. O sea, no es casual, esto no puede ser casual. No puede ser lo que decíamos al inicio, ¿no? Hasta dónde sea grilla o un golpeteo político, ¿no? Precisamente. Yo lo veo como una grilla barata y denigrante, pero ¿cómo es posible que vas a ingresar a una oficina y empezar a sangrarte ahí? O sea, eso es una cosa que yo considero que cualquiera, si a tu casa llega la señora que trabaja contigo y llega a protestar y va y se mete a tu casa a sangrarse, oye, espérate, aquí no es el lugar. No es así. Parte de la, o sea, como que es falta de seriedad ahí, es falta de seriedad, tanto de los que están manejando este movimiento como quienes fueron a hacerlo. Y hasta dónde estén involucradas, tú decías, en este caso las autoridades también sindicales, por todas esas investigaciones que se siguen. Se habla de exfuncionarios que participaron en el desvío de recursos en la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, lo que es la COEPRIS. Se habla incluso también de que se benefició en el pasado a familiares otorgándosele esas famosas bases o basificación, homologación, un padre, un hijo, el sobrino, y está toda esta situación. Entonces, esto ya tiene meses y es precisamente previo a una campaña electoral cuando vuelve a detonar. Parte de lo que se dice en torno a esta situación. Nos vamos a la pausa, 9:22, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Inscríbete al diplomado Oratoria, Liderazgo y Comunicación Política. La Comisión de Juventud y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan. El diplomado con valor curricular inicia el 19 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Inscripciones al teléfono 5036-0000, extensión 57160. Y www.diplomadocámara.com. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Encontré la paz interior. Encontré el significado de la vida. Encontré hasta 30 meses sin intereses más un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Un gran momento. 20 días Chevrolet. Visita 20díaschevrolet.mx y estrena. Te quedan 5 días. CAT desde 13%. Válido del 1 al 20 de marzo de 2018. Chevrolet Servicios Financieros. Find New Roads. Libramiento Naciones Unidas a un costado de Liverpool. Teléfonos 318-2430 y 318-2439. Horario para ventas todos los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Minutos y seguimos hablando de este tema, lo que ocurre en la Secretaría de Salud. Inés Figueroa. Sí, yo creo que debe de verse por separado cada hecho, sí. Ver por separado la manifestación, que si alguien inspiró o no inspiró, no es algo que a mí, lo personal, me conste que si alguien mandó a esas gentes a manifestarse con intereses políticos, bueno, eso se tiene que ver en su contexto y en su entorno, ahí esos 10, 20 los que se hayan ido a manifestar. Eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es el grupo de cientos de trabajadores que desempeñan un trabajo profesional, la mayor parte es profesional, se prepararon para ello, estudiaron para ello, y existe un tabulador dentro de la Secretaría de Salud que para pagar por ese servicio. El hecho es que con el cuento de que son eventuales les pagan una miseria, que tienen un contrato y que no tienen derecho a la base, pues vamos a conceder que no les den la base, páguenles lo que significa el trabajo que están haciendo, por lo que se prepararon y por la experiencia que están aplicando ahí y por el servicio que le están prestando a la Secretaría. Pero como decía Felipe, en un principio ellos aceptaron ese pago. Pues lo aceptaron en la mecánica y en la dinámica de que después de un tiempo se les otorga la base
y les pagan lo que les corresponde. Así está estipulado que conforme pase el tiempo se les va a otorgar una base. Hay un reglamento de escalafón. Lo que pasa pues es que hay una enorme cola, aparte de las influencias, la venta de plazas, de códigos, que también es una realidad, desde siempre en esta administración ya se está dando. Incluso te prestan con una financiera para venderte el código y ya tú le estás pagando a la financiera, y al que vende las plazas pues es el pago es inmediato. Porque de pronto sorprende también que hay quienes no tienen estudios y están ganando como si fuera un médico especialista, que se ha dado a conocer también esos hechos. Y volvemos a lo mismo, o sea, el que esté haciendo así como le hacen con los maestros, al que le hayan dado una plaza porque era hermano del jefe de X departamento y era el amigo del secretario y le dio una base sindical habiendo entrado apenas y sin tener el perfil profesional para ello, pues córranlo, aplíquenle la sanción. Si el exfuncionario se robó 30 millones o se coludió en el robo de los 30 millones, métanlo a la cárcel y hagan lo que resarza lo que se robó de la Secretaría y del gobierno al final del día, del presupuesto de los ciudadanos. Cada caso tiene que verse en su contexto, castiguen al que tengan que castigar, echen al que tengan que echar. ¿A ti no te mete ruido que haya sido, que se esté dando dentro de un proceso político? Yo lo que quiero es separar la manifestación de la realidad de que hay cientos de trabajadores que desempeñan un trabajo por el que existe un tabulador, o sea, existe un sueldo específico que corresponde a ese servicio que están prestando y no se lo están pagando por el hecho de ser eventual o por estar por contrato. Lo cierto es que el problema ahí está. Pero no les pagan ese salario desde hoy. No, tienen años. Hay quienes dicen que tienen 10, 15 años. Y les pagan lo mismo. Antes no había esa manifestación, no hubo ese reclamo. En lo legal, ellos, como dice Martín, como lo hemos manifestado, ellos se contrataron por ese pago, firmaron un compromiso temporal por 6 meses, por tiempo fijo, por obra también. Hay uno por obra, o sea, programas. Entonces pasa el tiempo, se le están renovando y ellos llegan a considerarse con derechos. En lo legal no los tiene, independientemente de que haya una norma de que cuando ocupes un desempeño o un puesto, a los tantos meses o años se te conceda una base con todos los derechos. Hay que ir al origen. ¿Por qué contratas gente de manera temporal? Perdón que te interrumpa, nos dicen que en este momento hay protestas también en el Hospital Civil, hablando de las cuestiones de salud. Ya nuestra compañera Gabriela Sustaita se traslada al lugar. Hay protestas también por parte de los trabajadores en el Hospital Civil. Más allá de lo que se esté dando, ya son las 9:29, lo que decías hace unos momentos, Inés, hay que analizar la situación. El problema existe. Pues bueno, ahora hay que dialogar con los trabajadores, las autoridades, que exista la voluntad política, un problema sobre todo social, para solucionar el problema, y que no se dé lo que están planeando los trabajadores eventuales. Están convocando a un día sin trabajador eventual, porque finalmente el más afectado pues va a ser el ciudadano. Pues es que el contrato se inventó precisamente para cubrir situaciones temporales. Necesito por un año o por 10 meses o por 5 meses a un trabajador y le doy un contrato por ese tiempo y luego se lo renuevo porque se prolongó el programa. Pero si te prolongó 15 años, entonces ya perdió el espíritu del contrato. Ya es un trabajador que lo necesitas definitivamente y tienes que darle la base. Y no se la das para no pagarle lo que le toca pagar. Sí, pero como dice Martín, ¿por qué hasta hoy? Con eso cerramos, nos vamos. Inés, gracias. Gracias, Martín Sánchez Treviño. Gracias, Felipe Martínez. Gracias. Ya nos vamos, 9:30. Gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Les recuerdo, cortes informativos cada hora, noticiero 12, 12:30 y a las 18 horas. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general e ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.